Fue una tormenta que nadie vio venir. Algo perverso que nadie se imaginaba. El primer golpe fue el más severo. Su cráneo estaba partido y abierto. Sentí escalofríos en la espalda. Lo siento. ¿Qué le ocurrió? Ella recibió una golpiza en ese lugar. Está en todo tu cuarto. ¡Explícame esa mierda! Lo hicimos por esas familias. Debí hacerlo por ellos. La ciudad de Houston es una metrópoli en expansión, rodeada por tranquilos suburbios a lo largo de la costa del Golfo. Houston es muy grande y se extiende kilómetros en todas direcciones. Es curioso, pero no somos exactamente lo que la gente espera de un típico pueblo de Texas. La gente aquí es bastante tranquila y hay una variada mezcla de diferentes culturas. Me encanta eso de esta ciudad. Y en realidad no creo que haya otra ciudad como esta. El año 2014, esta tranquila comunidad es golpeada por un crimen horrible. A las afueras de Houston, la oficina del sheriff del condado de Galveston recibe una perturbadora llamada de emergencia. Soy el detective Danny Kitchens y trabajo en la división de delitos graves de la oficina del sheriff. La mañana del 7 de marzo del año 2014, yo iba camino a mi trabajo a las 7:42 a.m., cuando escuché la llamada por la radio. Un repartidor que hacía su ronda en Port Bolívar se topó con un horrible hallazgo. Él vio lo que en un comienzo pensó que era un maniquí, pero luego se dio cuenta que eran cuerpos. Mi corazón comenzó a latir más fuerte y quería llegar ahí lo antes posible. La única forma de ir desde Galveston a Port Bolívar es por ferry. Ahí no hay mucho para ver. Es una delgada franja de terreno con unas pocas construcciones y nada más. Es muy apartado, y en ese lugar no ocurren muchos homicidios. Los cuerpos fueron encontrados en una bodega de la caleta de pescadores. Detrás de esa bodega hay un hotel abandonado. Supe que este caso iba a ser difícil. Yo nunca vi algo así antes. El sargento William Kilburn se une al detective Kitchens en el caso. Cuando recién llegamos a la escena, quedamos impactados. En un contenedor de basura están los cuerpos de dos mujeres, siniestramente entrelazados. Uno de los cuerpos estaba de espaldas. Tenía una herida de disparo en la sien derecha, con salida de bala en la parte posterior de su oreja izquierda. El otro cuerpo estaba boca abajo, con una sábana envuelta alrededor de la cabeza. Sus ojos estaban inflamados y amoratados, y enseguida nos dimos cuenta que fue víctima de un golpe con un objeto contundente. Recibió un golpe en el área del lado derecho de la frente, con la fuerza suficiente para romperle el cuello. Su cráneo estaba partido y abierto. No solo la golpearon 2 veces en la frente, también le dieron 4 golpes en la nuca. Era evidente que hubo violencia excesiva. Se requería de alguien con una gran fuerza para romperle el cuello con un golpe. Sabíamos que actuaron con furia. Fue algo personal. Los investigadores examinan el área buscando pistas, y algo peculiar les llama la atención. En ese lugar, encontramos una importante pieza de evidencia. Una plancha de madera de color blanco con verde. Parecía la persiana exterior de una ventana. Había manchas de sangre en el frente de esa persiana. Y eso no es todo.
había un pedazo de papel envuelto en la parte de arriba. Los detectives guardan el papel y la persiana para enviarlos a analizar. Durante la investigación en la escena, encontramos marcas de neumáticos en el estacionamiento. Las marcas dejadas eran muy notorias. Eran como las marcas que deja un vehículo cuando sale a gran velocidad. Esa marca salía hasta la calle. La persona salió de ahí a toda prisa. La falta de sangre en la escena nos hizo pensar que los cuerpos fueron trasladados desde otro lugar. Pero no sabíamos desde dónde. Quien lo haya hecho ni siquiera intentó ocultar los cuerpos. Los arrojó como si fueran basura. Los detectives no tenían cómo identificar a las víctimas. No tenían identificación, ni carteras, ni nada. Una pista les da algo de luz. En la escena encontramos un sobre de correo con el nombre de Brittany Cosby. Y habíamos visto que la víctima, con herida de bala, tenía un tatuaje que decía Brittany. Por eso estábamos casi seguros que ese sobre era de ella y tenía una dirección de Houston. Lo primero que decidimos hacer fue ir a la dirección del sobre. Cuando tocamos a la puerta, la persona que nos atendió fue la bisabuela de Brittany. ¿Quieres saber mi Sí, nombre? señora. Mi nombre es Annie Lee Cosby. Ella nos contó que Brittany era su bisnieta y que estaba desaparecida desde el día anterior. Le dieron la noticia a Annie Lee, lo cual le afectó mucho porque era muy unida a Brittany. La devastada Annie cuenta que los padres de Brittany están separados desde que ella tenía 4 meses de edad y que su bisnieta vive con ella desde entonces. Annie Lee es la persona que la crió y la cuidó desde pequeña. Mientras estábamos ahí, apareció James Cosby, el padre de Brittany, que también vivía con la señora Cosby. ¿Qué sucede? ¿Usted es el padre? Sí. ¿El papá de Brittany? Sí. Entonces le dijimos lo que había ocurrido. Siéntese, por favor, tome asiento. Sí, es mejor que se siente. Brittany está muerta. No. ¿Qué le ocurrió? Es lo que queremos averiguar. Puede desahogarse, entendemos su dolor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesitamos que nos ayude a averiguarlo. Necesitamos su ayuda. Vamos a averiguar quién lo hizo, ¿bien? ¿Qué le ocurrió? Cuando estábamos en la casa de los Cosby, también teníamos que averiguar cuál era la identidad de la chica que estaba con Brittany. ¿Quién estaba con ella? ¿Quién es la chica que estaba con Brittany? El detective Kitchens describe a la otra víctima que fue encontrada con la hija de James. Muy delgada y pequeña. Ella es su novia. Bien. Es su novia, se llama Crystal. ¿Su nombre es Crystal? Sí. James Cosby inmediatamente dijo que la otra mujer era Crystal Jackson, novia de Brittany hace 2 años. James dijo que Crystal era parte de la familia. Para él era como una hija. Y dijo que ella también lo llamaba papá a él. Nos enteramos que Crystal Jackson tenía una hija de 5 años llamada Sanaya y que dividía su tiempo entre la casa de los Cosby y la de sus padres, que son los que cuidaban a la niña. Cuando supe los detalles de las muertes de Brittany y Crystal, sentí mi cuerpo como adormecido por el impacto. Fue terrible. Yo era muy cercana a Brittany. Ella era una chica muy extrovertida. Le encantaba estar con su familia, ver películas, los pepinillos. Le encantaba reír. Extraño todo de ella. ¿A qué hora salieron Crystal y Brittany? A la misma hora que salían cada mañana. Fue una mañana como cualquier otra, no hubo nada fuera de lo común. El padre de Brittany ayuda a los investigadores a construir la línea de tiempo de los homicidios. Hola. Dice que las chicas salieron de casa para ir a trabajar la mañana anterior, cerca de las 7:30 am. Según él, ellas hicieron su rutina habitual.
Como siempre, prepararon a Sanaya para llevarla a la escuela, pero dijo que esa mañana salieron de la casa sin la niña. Eso era algo fuera de lo común, por lo que teníamos que esclarecer por qué razón lo hicieron. Según el señor Cosby, él pensó que tal vez salieron para ir a comprar algo a la tienda, pero no regresaron. Mientras avanzaba nuestro interrogatorio, el señor Cosby dijo que a Sanaya la pasaron a buscar Ivan y Mary Jackson, que eran los padres de Crystal, por lo que la niña ya estaba bajo el cuidado de sus abuelos. Con respecto a quién pudo lastimar a la pareja, la familia está completamente perdida. ¿Sabes si ellas tenían problemas con alguien? No que yo sepa nada para llegar a esto. Tal vez alguna relación que haya terminado mal, alguna persona que estuviera enojada con cualquiera de ellas. Nada que yo sepa. No se sabía que Britney y Crystal tuvieran enemigos. No había nadie que las quisiera ver muertas. ¿Por qué? Yo quería respuestas. Los detectives también hablan con la familia de la criada, Delilah Mitchell. Repasemos los detalles de ese día, de ese 6 de marzo, cuando usted llegó ahí. Está bien. Nos preguntábamos dónde estaba Crystal, porque ella nunca había dejado a su pequeña ahí. Nunca hacía eso. Y por eso nos preguntamos dónde estaba Crystal y Britney. ¿Las vio el día miércoles? No, el miércoles no vi a ninguna de las dos. ¿No las vio el No, miércoles? señor, solo vi a la pequeña. Cuando regresé era cerca de la 1. Y ahí es cuando realmente me preocupé por dónde estaba Britney y Crystal. Empezamos a buscarlas en los hospitales, llamamos a las cárceles y donde fuera. Yo no sabía qué les había ocurrido a ellas. Bien, entiendo. Los investigadores van a casa de Ivan y Mary Jackson, los padres de Crystal, en busca de respuestas. Cuando me enteré de lo que había ocurrido, fue impactante. Muy desgarrador. Todo el mundo amaba a Crystal. Era una persona muy generosa. Mi hija siempre fue una chica increíble. La extraño mucho. Soy el detective Kitchens del departamento del sheriff del condado de Galveston. Según mi reloj, son las 8:25 am. Cuando la policía le pregunta a Ivan acerca de la relación de Britney con su hija, la entrevista toma un giro sorprendente. Dice que no le gustaba que Britney entrara a su casa. La condición para que entrara a mi casa es que se sentara donde está usted ahora. Entiendo. Pero no me gustaba. Siempre le dije a mi hija que no era lesbiana, que era una puta confusión en su cabeza. Yo siempre le decía eso. Sí. Ivan fue honesto con la policía. Él no aceptaba que su hija fuera lesbiana, no lo aprobaba. De hecho, luchaba contra eso. Le dije que era heterosexual, que solo estaba experimentando algo nuevo. Ella no sabía en lo que se metía. Ivan era pastor, un pastor local de su comunidad. Era conocido por sus prédicas contra el pecado. Tenía una visión pecaminosa sobre la homosexualidad. Yo lo acepté, pero él no pudo. Y eso causó mucha tensión entre ellos. Luego, Ivan se derrumba y admite algo sorprendente. Esa noche, mi esposo dijo que iría a casa de ellas para ver qué estaba pasando. Si Britney le había hecho algo a Crystal, él se iba a vengar. Estaba tan alterado que quería ir con su arma calibre 25. Le dije que dejara el arma en casa, pero él insistía en llevarla consigo. Le pedí que por favor no lo hiciera, pero él quería ir con el arma en la mano hasta allá. Ivan le dijo a la policía que él estaba muy enojado, que estaba furioso. Si fue ahí en el estado de ira en que se encontraba en ese momento, no sabíamos qué esperar. Tal vez este predicador que siempre hablaba de rechazar las relaciones homosexuales había matado a su propia hija y a su pareja. No me gustaba la idea de que ella viviera ahí. Le advertí a mi hija que esa chica sería la causante de su muerte. El 6 de marzo del año 2014, a solo horas de encontrar los cuerpos de las chicas de 24 años, Britney Cosby y Crystal Jackson, en un lugar apartado de las afueras de Houston, la policía está tratando de averiguar quién pudo cometer un crimen tan terrible.
El crimen fue impactante, porque fue brutal e inhumano. Houston no es considerado un lugar donde pueda ocurrir un crimen tan violento. Cuando la policía le da la noticia a Ivan Jackson, el padre de Crystal, él les dice algo alarmante. El señor Jackson les contó a los detectives que había increpado a Crystal por su homosexualidad. La noche que ella se fue, yo estaba sentado aquí, Lo muy recuerdo, enojado. estabas viendo Entiendo. la televisión. Ivan dijo que desde el principio nunca le gustó Britney. Luego mi pequeña hija nos dijo que era lesbiana y yo le dije que cerrara la puta boca. Él asumió que Britney era la razón por la que su hija había desaparecido. Por eso buscó un apartamento y llevó a esa chica a vivir con ella. Yo nunca Así fui es. ahí. Nunca puso un pie en esa casa. Le dije a mi hija que esa chica iba a ser la causa de su muerte. No me gustaba la idea de que Crystal se fuera a vivir allá. Ella tenía que comportarse como una buena madre para su hija. Él estaba molesto y enojado con ella, por eso quería ir a buscarla a casa de los Cosby, llevando consigo su pistola calibre 25. Pero afortunadamente, Mary pudo persuadirlo para que no fuera. Ivan dijo que finalmente no fue a casa de los Cosby. No llegó a encontrarse con Crystal. ¡Qué m***! Yo no mataría ni una mosca. Hasta que la policía pueda descartar a Ivan, sigue siendo un potencial sospechoso. Como teníamos a una víctima con herida de bala y él admitió que tenía un arma de fuego, quisimos confirmar que no estaba involucrado. Así que los detectives tomaron el arma para que la analizáramos. Voy a apagar esto. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Al día siguiente, los investigadores se reúnen a solas con Mary Jackson. ¿Sabe de alguien que estuviera molesto con Crystal o Britney? ¿Su hija le comentó si tenía miedo de alguien? No que yo sepa. Crystal tenía una hija, ¿verdad? ¿Quién es el padre biológico de la niña? Reginald Jackson. Cuénteme, ¿ellos tuvieron una relación larga? Ellos no se vieron más después de que nació la niña. En realidad, no volvieron a relacionarse, ni a llevarse bien. Nunca más estuvieron juntos. Me preguntaron cómo se llevaban Crystal con el padre de Sanaya. Si se llevaban bien. Les dije que cuando Crystal quedó embarazada de Sanaya, la relación comenzó a ir cuesta abajo. Crystal terminó obteniendo la custodia exclusiva de Sanaya y Reginald no se involucró más. Ella siempre decía que él no participaba, que no hacía nada por ella. ¿Por la niña? Sí, pero Crystal no se preocupó por eso. Se hizo cargo de la bebé ella sola. Entiendo. ¿Ella la molestó o la hizo enojar? Se lo pregunto porque queremos saber si había algún grado de animosidad entre ellos. Crystal en algún momento demandó a Reginald para que pagara... ¿Para pedir manutención Claro. y conseguir dinero? ¿Alguna razón por la que él estuviera molesto y quisiera lastimarla? Por la herida pudimos ver que había mucha ira en el atacante. Tal vez la relación de Crystal con un hombre causó ese nivel de ira como para que él asesinara a Britney y luego asesinara a Crystal. La policía rastrea a Reginald y lo lleva a la estación para interrogarlo. Cuando interrogamos a Reginald, empezamos a preguntarle cuándo fue la última vez que vio a Crystal. Él dijo que se encontró en una tienda con Crystal y Sanaya un mes o un mes y medio antes del hecho. Dijo que en realidad no la veía, no pasaba tiempo con ella. Reginald niega tener algo que ver con los homicidios. Dice que esa noche estaba en casa con su madre, pero los detectives necesitan verificarlo. Le pedimos una muestra de ADN. Siempre pedimos una muestra para compararla con cualquier ADN encontrado en la escena del crimen. El 11 de marzo, 4 días después del hallazgo de los cuerpos, un hombre llama a la oficina del sheriff del condado de Galveston, dando una pista inesperada. Él paseaba a su perro en la calle y se encontró con una cartera con el nombre de Britney Cosby. Este hombre envió por correo esa cartera a la dirección de la licencia de conducir. Cuando vio la historia en los noticieros, reconoció a la mujer y llamó a la policía. Descubrimos que la cartera fue encontrada a solo 1,5 kilómetros de la casa donde Britney vivía, en Houston. Mientras no encuentren más evidencia en la locación,
Los detectives comienzan a descifrar el rastro desde Houston hasta Port Bolívar, donde se encontraron los cuerpos a 80 kilómetros de distancia. La cartera era de suma importancia en esta investigación porque pensamos que la escena del crimen era en un lugar cercano. Estábamos cerca del lugar donde ocurrió. La policía comienza a revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia que había alrededor de esa área. Las chicas recién habían comprado su primer vehículo, que era una camioneta Kia Sorento del año 2006. Por el señor Cosby sabíamos que esa mañana salieron cerca de las 7:30 o 7:35. Por lo tanto, buscamos todos los videos de esa área que mostraran el vehículo. En el estacionamiento de una tienda de abarrotes cerca de la casa de los Cosby, tienen un resultado. Cuando recibimos las imágenes, había un vehículo que concordaba con la descripción. La imagen muestra la camioneta Kia Sorento de las mujeres saliendo de la tienda a las 7:48 am el 6 de marzo. Unos 15 minutos después de la hora que el padre de Britney dijo que la pareja salió de la casa. Pero desgraciadamente, por la distancia de la cámara con la calle, era virtualmente imposible ver quién iba conduciendo el auto en ese momento. La policía pierde el rastro desde ahí, pero los investigadores tienen una corazonada de dónde deben buscar. Como los cuerpos fueron encontrados en Port Bolívar, la policía sabía que el único modo de llegar ahí era tomando el ferry en Galveston. Por lo tanto, también revisaron las cámaras. Luego de revisar las imágenes, finalmente encuentran lo que están buscando. Yendo al norte, en el peaje de la ruta hacia Port Bolívar, se ve el auto de Britney y Crystal. La hora señalada era un poco después de las 9 de la noche. Cuando los detectives revisaban la imagen, vieron a un hombre saliendo del auto, y ese fue el primer quiebre importante. Sabían que alguien estaba conduciendo el auto de Britney y Crystal, y no era ninguna de ellas. Las autoridades de Galveston, Texas, están investigando el brutal doble homicidio de las chicas de 24 años, Britney Cosby y Crystal Jackson. 36 horas después de encontrar los cuerpos, la policía descubre una pista alarmante. El video de vigilancia del ferry en Galveston muestra que el guardia de seguridad detuvo la camioneta Kia Sorento de las víctimas porque la luz del lado del conductor no estaba funcionando. Detuvo el vehículo para avisarle al conductor y se bajó un hombre. Fue la primera vez que vimos que un hombre, y no una de las chicas, conducía la camioneta. El video de las cámaras del ferry no era muy nítido, y estaba oscuro porque eran pasadas las 9 de la noche. Fue imposible ver quién era el hombre que conducía el vehículo. Pero cuando el conductor se baja, se ve claramente que sobrepasa bastante la altura del vehículo, por lo que supimos que era un hombre alto y delgado. También había un video del auto saliendo del barco y luego subiendo al mismo ferry desde donde había salido. Eso nos llevó a creer que las chicas ya estaban muertas cuando la camioneta volvió a abordar el ferry. Mientras los analistas forenses siguen examinando las imágenes, los investigadores reciben el reporte de balística. Cuando se realiza la autopsia, se determina si se usó un arma de alto calibre o de bajo calibre. Cuando eso se determinó, nos enteramos que se trataba de un arma de alto calibre. No se trataba de una calibre 25, por lo que pudimos descartar el arma perteneciente al señor Jackson como el arma homicida. Eso descarta las sospechas sobre Ivan Jackson, el padre de Crystal. Yo sabía que la verdad se sabría. Miedo nunca sentí. Porque yo no había hecho nada, no cometí ningún crimen ni nada parecido. Aunque sí asumo mucha culpa por las cosas que no le dije a mi hija cuando tuve la oportunidad. Ver cuando ponían a mi pequeña en el ataúd y luego dejarla en el cementerio. Fue lo más duro que me ha pasado en la vida. He llevado a muchos cuerpos al cementerio.
Llevé a mis hermanos, llevé a mis tíos, llevé a mis tías y a mi abuela. Pero nunca pensé que dejaría a mi hija en ese lugar. Los detectives vuelven a revisar la imagen de vigilancia del peaje de Galveston y entrevistan a un nuevo y prometedor testigo. Caso de la oficina del sheriff del condado de Galveston, número 14, seguido de 5 ceros y luego 792. Nuestros detectives rastrearon al guardia de seguridad que trabajaba esa noche. Estamos en la caseta de control del embarcadero del ferry de Galveston. Cuénteme lo que hacen aquí. Básicamente es un control de tráfico. Revisamos los vehículos, cuidando que no haya nada inusual. Con esta persona en particular, ¿recuerda qué día y qué hora era? Usted estaba aquí. Era martes por la noche, cerca de las 9:15 o 9:20 p.m. El guardia de seguridad dio una detallada descripción del hombre que creía haber visto esa noche. Dijo que medía cerca de 1,80 m o más. El hombre con quien hablé tenía bigote y una barba pequeña aquí. Era un hombre de unos 30 años y muy buen aspecto. Tenía buena presencia y se veía muy limpio. El guardia de seguridad dijo que recordaba al hombre porque conducía muy nervioso. Además, no parecía familiarizado con el auto. Tuvo problemas para descender del ferry y eso no es normal. Cuando hablamos con el guardia de seguridad del embarcadero del ferry, él nos dio un retrato hablado. Fue de gran ayuda, porque teníamos el rostro de alguien que no sabíamos cómo era. Cuando recibimos el retrato hablado, contactamos a los miembros de la familia y a los amigos de las víctimas. Les mostramos el dibujo y les preguntamos si se parecía a alguien que conocían, a alguien que hubieran visto con Britney o con Crystal. Pero no tuvimos resultados. Nadie reconoció al hombre del retrato. La única persona más parecida debido a la edad podría haber sido Reginald Jackson, el padre de Sanaya, pero no calzaba con la descripción del retrato hablado y tuvimos que hablar con más familiares. Cuando el detective Kitchens expande su búsqueda, no se imagina lo que está a punto de descubrir. Ahí supe que había algo malo con el retrato hablado y lo que vi me dejó sin aire. A las afueras de Houston, las autoridades de Galveston lentamente han ido develando el misterio de lo que les ocurrió a las víctimas del doble homicidio, Britney Cosby y su novia Crystal Jackson. Luego de descubrir la imagen de vigilancia de un misterioso hombre conduciendo el auto de las víctimas, la policía hace circular el retrato hablado del conductor. Debíamos hablar con más miembros de la familia, y sabíamos que en casa de los Cosby había una cuidadora llamada Cora, que se hacía cargo de la señora Annie Cosby. Cora era especialmente cercana a la familia y conocía bien la casa. Aunque Cora no reconoce al hombre del retrato, le da a la policía una pista inesperada. Durante nuestra conversación con Cora, la llevamos a la parte de afuera de la casa donde estaba el cobertizo de autos, y nos mencionó que había algo extraño en ese lugar. Cuando miré alrededor, vi que el estacionamiento estaba inusualmente limpio. Nunca lo había visto tan limpio. Nunca. Le preguntamos a qué se refería, y dijo que nunca limpiaban ahí. Aunque mis nietos solían sacar la basura de ahí, siempre quedaban escombros. Siempre quedaba desorden y algo que limpiar. Ahí supe que había algo malo con ese retrato. El detective Kitchens examina el lugar buscando algo más que esté fuera de lugar. Una de las cosas que vi fueron 5 ladrillos pequeños. Eso me pareció realmente muy extraño. ¿Por qué habrían 5 ladrillos pequeños en el cobertizo de autos? ¿Había un propósito para que estuvieran ahí? Y lo que vi me dejó sin aire.
En el suelo había lo que parecían ser 4 o 5 gotas de sangre. Eso me llevó a pensar que estaba parado en la escena del crimen. Entonces examinamos con más detalle y fue cuando vi otras 2 gotas de sangre cerca de la parte frontal de la puerta. Supe que alguien intentó ocultar lo que había sucedido en ese lugar. E inmediatamente pedí una orden de registro para el resto de la casa. En ese mismo momento, los familiares de las víctimas asisten a un homenaje con velas en las cercanías. Se hizo una vigilia con velas en honor a Britney y a Crystal porque había mucho dolor en la comunidad por lo que les había ocurrido. Había muchos familiares, sobre todo familiares de Britney, incluyendo a su tía Ebony McDade, su mamá y su papá, James Cosby. En el laboratorio, un equipo forense revisa minuciosamente la evidencia y descubre una pista importante. Encontramos varias piezas de evidencia, las que procesamos en búsqueda de posibles huellas dactilares, para lo cual usamos polvos y químicos. Encuentran algo en el papel alojado detrás de la persiana. La policía descubrió una huella dactilar, la de un pulgar izquierdo. Esta huella es la única que encontramos en la escena. Pensé que ese pedazo de papel había sido usado como guante para tomar esa plancha de madera. Esta podría ser la clave para revelar la verdadera identidad del asesino. La policía hizo una búsqueda exhaustiva para averiguar de quién era esa huella. Más análisis a la persiana arrojan más evidencia. Encontramos manchas de sangre en el frente de la persiana. Sabíamos que a Britney la golpearon con un objeto contundente y tal vez esta era una de las armas usadas. Cuando revisé la persiana bajo el microscopio, pude recuperar cabellos y fibras. Más tarde, resultó que el cabello y la fibra no pertenecían a Britney Cosby, la víctima de la golpiza, sino a la otra víctima, Crystal Jackson. La teoría de la policía es que Crystal intentó huir, pero le dispararon en la nuca a corta distancia por detrás. El disparo tuvo lugar cerca de una edificación que tenía persianas exteriores. Cuando la sangre llegó ahí, la tabla estaba de forma vertical, por lo que pensé que era de una casa. Ese mismo día, un equipo forense llega a la casa de los Cosby con una orden de registro y ve algo alarmante. Algo que logramos ver en la parte del frente de la casa es que faltaba una de las persianas de las ventanas. Había una color blanco con verde que concordaba exactamente con la encontrada en la escena del crimen en Port Bolívar. El 12 de marzo del año 2014, han pasado 5 días desde que Britney Cosby y Crystal Jackson fueron encontradas brutalmente asesinadas, cuando la policía descubre algo impactante en casa de los Cosby. La policía se dio cuenta de que en la casa faltaba una persiana que concordaba con la que fue encontrada en el lugar donde los cuerpos fueron hallados. En el laboratorio, luego de analizar las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen, las piezas del rompecabezas comienzan a calzar. Cuando ingresamos la huella dactilar al sistema y obtuvimos una concordancia, quedé muy impactado al saber a quién pertenecía esa huella. Sentí escalofríos en la espalda. El 12 de marzo del año 2014, a las 7:30 p.m., justo cuando la vigilia por Britney y Crystal está terminando, 2 oficiales de la oficina del sheriff del condado de Galveston hacen una visita inesperada. Los detectives nos acercamos a James Cosby. Le dijimos que había un nuevo desarrollo en el caso y que necesitábamos que fuera a nuestra oficina para ayudarnos a descifrar algunas cosas y así determinar quién había cometido el crimen. James accede a ir a la estación, sin saber que él es el principal sospechoso. James, como estamos en esta oficina, haré lo que hago con todos los que vienen aquí. Te leeré lo que se llaman tus derechos. ¿Estás familiarizado con el término? ¿Derechos? Sí, los derechos Miranda. Lo he escuchado en televisión. Cuando hablan de los derechos Miranda es porque ya estás bajo arresto. Y comenzaron a usar la evidencia que tenían. ¿Puede explicarme cómo su huella fue encontrada en el mismo lugar donde se encontraron los cuerpos en Port Bolívar? ¿Dónde encontraron mi huella? En la escena. ¿En la escena? Tenía una mirada perdida en su rostro, una mirada de sorpresa y conmoción.
Dígame, ¿qué piensa de eso? No pienso nada. Eso no tiene sentido. ¿Sabía que hoy regresaríamos a su casa? ¿Hoy? Le dije lo que habíamos encontrado en la escena, en la casa. La sangre de afuera y la persiana faltante. Este crimen, de alguna forma, tuvo lugar en esa casa. ¿Qué puedes decir de lo que pasó en esa casa? Nada. En casa de los Cosby, las autoridades realizan una inspección minuciosa. Había gotas de sangre en el marco de la puerta antes de entrar a la casa. Cuando entramos en el cuarto de James, empezamos a encontrar gotas de sangre y manchas de sangre en todas partes. Cuando procesamos esa área, pudimos ver la cantidad de fluorescencia que había. Para nosotros fue como los fuegos artificiales del Día de la Independencia. Sea cual sea el evento que ocurrió, en esa habitación había una gran cantidad de sangre salpicada. Tú vives en ese cuarto. Has dormido ahí con la sangre de tu hija en la puta alfombra. Yo no sabía eso, señor. Ustedes me dijeron Es que imposible que no la vieras. no vi ninguna mancha. Hubiera visto la sangre, pero no vi nada. Ella recibió una puta golpiza en ese lugar. Explícame esta mierda. ¿Qué carajo es esto? Le hicieron mierda a la cabeza a tu hija. ¡Mira esto! Y luego la arrojaron como una puta basura. ¡Es tu hija! ¡Es el puto cerebro de tu hija saliendo de su cabeza! Y tú lo hiciste, James. ¡Tú lo hiciste! Tú lo hiciste. Luego de casi 6 horas de interrogatorio, hay una pieza de evidencia que James Cosby no puede negar. Lo otro que encontramos en la escena son las sábanas de James Larry Cosby alrededor de la cabeza de su propia hija. ¿Y esperas que nosotros creamos que James Larry Cosby no sabe qué pasó? Es la sábana de mi cama. O la que era de mi cama. Envolviste su cabeza porque no soportaste ver su cara. No lo sé. ¿Por qué ocurrió esto? No sabría decir por qué ocurrió. ¿Por qué no? Porque la verdad no lo sé. Sus respuestas no eran muy coherentes. No dijo nada, no confesó. Simplemente se quedó en ese punto de quiebre. Los detectives arrestan a James Cosby por el doble homicidio de su hija Britney y de su novia Crystal Jackson. Al final de la investigación recolectamos 307 piezas individuales de evidencia. Es la mayor cantidad de evidencia que he recolectado de cualquier escena del crimen en la que he trabajado hasta ahora. Cuando terminamos la investigación, para nosotros no había duda de que James Cosby había cometido esos homicidios. Reginald Jackson, el padre de Sanaya, es descartado de toda sospecha. Después del arresto de James Cosby, los detectives finalmente pueden armar una teoría de lo que piensan que ocurrió. La mañana de los hechos, sabemos que Sanaya salió de la casa con su madre y se subió a la camioneta. Mi teoría es que Britney y James tuvieron un altercado mientras Crystal estaba afuera y se tornó violento. Creo que fue en escalada y usó algún tipo de instrumento para golpearla en la frente. La golpeó tan fuerte que le rompió el cuello y el cráneo. Creo que quería terminar con lo que empezó. Debe haber estado en una especie de frenesí y la golpeó 4 veces más. Pienso que cuando Crystal volvió a entrar a la casa y vio que estaba ocurriendo todo esto, corrió hacia la puerta. En el mismo momento que el señor Cosby tomó su arma, corrió tras ella y le disparó. Con respecto a por qué lo hizo, él nunca dio la razón. Tal vez una de las mayores motivaciones, o una de las cosas que lo enfurecía, tenía que ver con la bisabuela de Britney. Annie Lee estaba planeando irse de la casa, y al final de sus días, todas sus pertenencias se las dejaría a Britney, no a James. Cuando se confirmó
que James fue el responsable de los asesinatos, quedé devastada. Sentí que un escalofrío recorría mi cuerpo. Fue impactante para todos, incluyendo su familia. Fue terrible. Al principio, la descripción del guardia de seguridad era tan detallada y él parecía tan seguro que llevó a la policía en la dirección equivocada. Las autoridades asumieron que el sospechoso era un hombre más joven, pero cuando fueron donde el guardia de seguridad y le mostraron la foto de prontuario de James Cosby de 47 años. ¿Esta es la persona que usted vio? Él hizo una identificación positiva. En agosto del año 2016, James Cosby Jr. enfrenta un juicio por asesinato en primer grado. Había mucha expectativa y estábamos muy nerviosos. Cuando leyeron el veredicto, resultó ser culpable, cadena perpetua sin libertad condicional. Eso fue... Lloré. Fue un alivio. Lo hicimos por esas familias. Todo ese tiempo, el señor Cosby se comportó como un lobo con piel de oveja a los ojos de todo el mundo. La primera vez que hablamos con él de los homicidios, él siempre fingió estar muy afectado. ¿Qué pasó? ¿Qué le ocurrió? Era muy bueno fingiendo. No sabemos, es lo que queremos averiguar. ¿Qué le ocurrió? Y durante todo ese tiempo, él era la persona que buscábamos. Yo le tomé esta foto y me dijo, mamá, tómame una foto. Y me encantó. Le dije, ¡ay, mira mi bebé, lo grande que está! Tenía 24 años, pero parecía de 18. Le di un abrazo. Le dije que esperaba que tuviera buenas cosas en la vida. Eran dos chicas que tenían toda la vida por delante. Además tenía una hija hermosa. Crystal era mi ángel. La extraño siempre. De hecho, le digo a mi esposa que cualquier día ya no estaré aquí, porque Crystal regresará a buscarme. Será un hermoso reencuentro, al fin. Ebony, la tía de Britney, nunca se reconcilió con el hecho de que su propio hermano asesinó a su amada sobrina. Aún me cuesta mucho aceptar que esto sucedió de esta forma. Tengo rabia con él. Lo siento. Es terrible. Si Britney estuviera aquí, le diría que la amo, que la extraño y que estoy orgullosa de ella. Muy orgullosa.